Hola, buenas tardes. Voy a empezar con mi Ateneo. Soy Mayra Larrandión, bioquímica R1 de la Residencia de Bioquímica Clínica. Eh, Bueno, en el Ateneo que estoy por presentar es por de la rotación de mi servicio por química clínica en el Hospital Perrando. Voy a hablarles de colestasis gravídica y lo subtitulé El prurito de las embarazadas. Lo que vamos a ir viendo en cuanto a la tabla de contenidos es qué es, de qué se trata esta patología, cuál es la etiología. Vamos a ver también la fisiopatología y dentro de ello ya lo voy a ir relacionando con la clínica. El pronóstico, tanto para la madre como para el feto. El diagnóstico, cómo nosotros lo vemos desde el laboratorio, es decir, el método que utilizamos. La clasificación en alto, moderado y bajo riesgo de las gestantes. ¿Qué tan frecuente es el pedido de ácidos biliares en el laboratorio? Hablando del Hospital Ferrando, que es donde estoy haciendo mis rotaciones. El tratamiento que se utiliza. Y por último, les voy a contar un caso clínico. Bueno, para comenzar, eh, les voy a contar que es la colestasis gravídica, es una hepatopatía, la más frecuente del embarazo. Es producto de un trastorno en la homeostasis de los ácidos biliares a nivel del hepatocito materno. Esto lo que produce es un aumento de esos ácidos biliares en el plasma de la madre. Debemos tener en cuenta que es una hepatopatía reversible, es decir, que va a resolverse luego del parto. Más que nada para recordar, porque en esta Ateneo los ácidos biliares van a tener un papel importante, quería que recuerden cómo está conformada la bilis por los pigmentos biliares, los ácidos biliares, agua, electrolitos y por lípidos. En sí, los ácidos biliares son los principales solutos de la bilis, corresponden cerca del 70% de ella, y provienen de la molécula de colesterol, que en los tejidos extrahepáticos van a dar un intermediario y después a nivel hepático vamos a tener los ácidos primarios, los ácidos biliares primarios. Hablamos del ácido queno-desoxicólico y el ácido cólico. Estos son los que van a salir por los canalículos de los hepatocitos, van a salir del hepatocito hacia los canalículos y van a almacenarse en la vesícula biliar hasta que por acción de la colecistoquinina en un estado postprandial van a ser liberados a nivel del intestino delgado. Allí por acción bacteriana vamos a tener los ácidos biliares secundarios, ahí hablamos del litocólico y el desoxicólico. En la imagen que les muestro, ven que hay otro, que es el ácido urso desoxicólico. A él lo dejé aparte porque es este el ácido que se va a utilizar para el tratamiento. Ustedes acuérdense el nombre y ahora en el tratamiento les cuento cómo funciona. Bueno, en cuanto a la etiología, eh, esta es una patología multifactorial, es decir, vamos a tener factores genéticos, factores hormonales, factores ambientales, y de los que primero vamos a hablar son de los factores genéticos. Lo que les expliqué acerca de los ácidos biliares, para que todo esto ocurra de manera adecuada, necesitamos de unos transportadores, es decir, proteínas que lo que van a hacer es sacar todos los componentes de la bilis desde el hepatocito hacia los canalículos. Y es allí donde entran, o son importantes, los genes que les remarqué en rojo, que es el ABCB11 y el ABCB4. Para hacer esa extrapolación, digamos, desde dentro del hepatocito hacia los canalículos, necesitamos de energía. Y el ABCB11 es bomba de enosintrifosfato dependientes como transportadores del ATP binding cassette. Estos son los que van a ser los responsables de la translocación de los ácidos biliares desde el hepatocito hacia el conducto biliar. Y abajo tenemos el ABCB4,
que va a codificar para una proteína que es la MDR3, que hace exactamente lo mismo, pero con los fosfolípidos, principalmente la fosfatidilcolina. Todo esto les cuento porque en estas mujeres que presentan colestasis se vio que estos genes, que lo que hacen es pasar todos los componentes de la bilis desde el hepatocito hacia los canalículos, se ve que tienen mutados estos genes y por lo tanto van a dar las proteínas transportadoras defectuosas. Pero cualquiera podría pensar, ¿y por qué si estas mujeres están predispuestas genéticamente, por qué recién cuando están embarazadas vemos esta colestasis? Y buscando en la bibliografía, pude encontrar que en las mujeres que tienen cambios genéticos del gen ABCB11, esa secreción de la bilis todavía es suficiente. Entonces, ellas ni se enteran de esta mutación. Sin embargo, durante el embarazo aumentan los niveles de los estrógenos y la progesterona propia del embarazo y eso reduce la función de la BCEP, que si vemos el cuadro es la proteína que se codifica por el gen ABCB11. Y entonces ahí es donde se presenta la colestasis intrahepática en el embarazo. Entonces vemos que dentro de la etiología tenemos un factor genético y por lo tanto hay que tener en cuenta en estas pacientes la historia personal y familiar también, debido a que la recurrencia es muy alta, es un porcentaje de 40 al 92%. Dentro de los factores que les nombré de la etiología, teníamos los factores hormonales, que un poco ya les conté en la filmina anterior. Pero para sacar en limpio, debemos tener en cuenta que esta hepatopatía es mucho más frecuente en el segundo y en el tercer mes de gestación. Y justo en este momento es donde los niveles de estrógeno y progesterona alcanzan los máximos niveles. Y ahí se refuta más la idea de que estas hormonas son factores que van a predisponer a la colestasis. También son más frecuentes la colestasis en embarazos gemelares o múltiples, en donde también estos presentan niveles más altos de estrógeno. Lo que les dejé con asterisco es para contarles que en las mujeres embarazadas que presentaban colestasis, se vio que existen más cantidad de metabolitos sulfatados de la progesterona con respecto a las mujeres embarazadas que no tienen colestasis. Y es ahí en donde vieron que la progesterona tenía un papel importante en esta patología, ya que esos metabolitos sulfatados inhiben la bomba transportadora de ácidos biliares y entonces hace que no se puedan secretar de manera adecuada. Y por último vemos los factores exógenos o ambientales. Esto es porque vieron que existía distintas frecuencias, teniendo en cuenta el área geográfica en que estudiaban esta patología, como también en las distintas estaciones del año. Se vio que era mucho más frecuente, por ejemplo, en invierno, y ahí vemos que tiene entonces un factor ambiental y exógeno. También se vio que había influencia de factores nutricionales. Por ejemplo, vieron que en las mujeres que tenían colestasis en su embarazo, la mayoría tenía déficit de selenio. Y ahí entonces es por lo que puse que en este se estudió también la influencia de esos factores nutricionales. Bueno, ahora voy a empezar a hablar de la fisiopatología relacionando ya con la clínica que presentan, tanto la mamá, que es la que nosotros vamos a ver, y lo que va a pasar también en el feto. Como ya dije, esta hepatopatía se caracteriza por la disminución en la excreción de los ácidos biliares. ¿Qué va a producir eso? Va a producir una acumulación de esos ácidos biliares en el plasma de la madre. Aproximadamente en la semana número 12 de gestación ya existe un equilibrio, o sea, hay proteínas transportadoras en la placenta que se encargan de lograr un equilibrio entre los ácidos biliares que tiene la madre y el feto. El problema es que en esta hepatopatía, al haber tanta cantidad de ácidos biliares en el plasma de la madre, terminan saturando esas proteínas transportadoras de placenta
y entonces vemos el aumento de los ácidos biliares en el líquido amniótico y en la sangre fetal. Y eso produce un aumento en la motilidad intestinal fetal y produce lo que es la tinción meconial del líquido amniótico. Para el que no sabe, el meconio es la defecación que tiene el feto, pero intrauterino. Muchas veces lo que suelen hacer, igualmente les voy a recordar en el, en el seguimiento de la paciente, pero muchas veces se hacen punciones para ver ese líquido amniótico, ya que si tiene una coloración verdosa, les estaría indicando que ya el feto está sufriendo ese exceso de ácido. Además, en el tejido hepático de la madre se va a producir una inflamación y nosotros lo vemos desde el laboratorio con la elevación de las transaminasas, de la bilirrubina, a predominio de la directa, vemos la FAL aumentada y también las alteraciones en el metabolismo de los gliceroles. Además, tenemos la elevación del ácido lisofosfatídico como resultado también del aumento de una autotaxina en los pacientes que tienen colestasis. Este ácido es el responsable del prurito, que es la principal clínica que presentan estas mujeres embarazadas. Inclusive a veces es el único y es por lo que ellas consultan o recurren a la consulta médica. Y se vio que el ácido lisofosfatídico estaba directamente relacionado a la intensidad del prurito y por eso se le asignó responsable de esa manifestación clínica. Además, esa acumulación de los ácidos biliares en el plasma de la madre va a producir una mayor sensibilidad del miometrio a la oxitocina. Esta oxitocina es la responsable de lograr la contracción uterina para el parto. Entonces acá caemos en el riesgo de un parto pretérmino. Esto lo remarqué más porque es justamente lo que uno va a tratar de evitar con el tratamiento. Es tratar de llegar a la edad gestacional adecuada con un feto maduro y no tener ese parto pretérmino. Además, cuando estos ácidos se acumulan en el sistema de conducción cardíaca fetal, vamos a tener en el feto una arritmia e inclusive puede llegar a la muerte. Y a nivel de la placenta existe una vasoconstricción coriónica que produce la hipoxia del feto. También hay alteraciones a nivel del surfactante, por lo tanto el feto va a tener un distrés respiratorio. Entonces, para sacar en limpio, en cuanto a las complicaciones, vemos que la madre tiene un pronóstico mucho más favorable, que la peor parte se lo lleva el feto. En la madre es un prurito que desaparece después del parto, inclusive podría llegar a durar una semana como máximo. Eh, Puede llegar a haber esteatorrea, que ocasiona un déficit de vitamina K. Recordemos que los ácidos biliares, en verdad la bilis, se encarga de la emulsión de todas las grasas y de las vitaminas liposolubles para su absorción. Entonces este déficit de vitamina K por mala absorción de vitaminas liposolubles en este tipo de pacientes es importante debido a que es una paciente que se está aproximando a un parto con todos los riesgos que conlleva. Y también pueden tener dolor abdominal en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos e ictericia, pero estos síntomas son raros. El más común, vuelvo a reiterar, es el prurito. También les quería contar que antes se consideraba que una vez que la mujer tenía a su hijo, se revertía el prurito y seguía con su vida normal. Encontré un estudio en la bibliografía, un estudio retrospectivo que trabajaron con una muestra, la verdad, bastante grande, eran 20.000 pacientes, en donde 10.000 eran pacientes que presentaban colestasis y otras 10.000 eran pacientes sin colestasis, todas embarazadas por supuesto, y que esas se utilizaban como control. Y ellos lo que hicieron es seguirle a estos pacientes luego del parto durante años y ver la frecuencia con la que esas pacientes presentaban hepatopatía. Y vieron que
las mujeres que presentaron colestasis o sea, en el embarazo tenían mucha mayor incidencia de cirrosis y otras enfermedades de las vías biliares también, como por ejemplo litiasis o cirrosis no alcohólicas o inclusive otras colestasis de distinta gravedad. Entonces, esto obliga a que hay que hacer un seguimiento de estas pacientes, no solamente en el posparto inmediato, sino también a lo largo de los años, porque tienen un cierto factor de riesgo al desarrollo de la hepatopatía. Por otro lado, las complicaciones del feto, ya las vimos anteriormente, pero para sacar en limpio, pueden nacer prematuros, con estrés fetal, la tinción del líquido amniótico y la muerte intrauterina. Llegando al diagnóstico, lo vamos a separar en dos. Hay un diagnóstico clínico y un diagnóstico bioquímico. En el diagnóstico clínico, ya como les dije, el prurito palmoplantar es el más característico y es a predominio nocturno. Muchas veces estas mujeres no pueden dormir por la noche. Puede llegar a generalizarse, por ejemplo, a las extremidades o al torso, pero por lo menos con las pacientes que yo pude hablar durante las extracciones, lo más común es el prurito palmoplantar. Y que hay que tener en cuenta que la intensidad de ese prurito tampoco está relacionada con la gravedad de la colestasis. Al lado les dejé un cuadrito de las causas del prurito. Vemos que son muchísimas. Entonces acá habría que hacer un diagnóstico diferencial de ese prurito que presente, que pueden no ser, digamos, producto de una colestasis. Y lo que nos compete es el diagnóstico bioquímico. Ahí vamos a ver un aumento de los ácidos biliares en el suero materno, que es el marcador más sensible que tenemos, y la elevación de las enzimas hepáticas. Vamos a tener elevación de la GOT, la GPT, la FAL, la bilirrubina total a predominio de la directa. Hay que tener en cuenta que la embarazada fisiológicamente tiene una FAL mucho más elevada, es por la isoenzima placentaria. Entonces, en el Ferrando no se dosa FAL en las embarazadas, por esa razón. Y entonces, si recordamos, dentro de las enzimas o los marcadores de colestasis, teníamos la FAL, la gamma GT, la bilirrubina directa. Entonces, ya no tenemos la FAL, pero tenemos el resto de los marcadores que nos sirve también para determinar esta colestasis. Bueno, ¿qué método usamos en el laboratorio para medir los ácidos biliares? En el Ferrando, el equipo que se utiliza es el ARKITEC. Como muestra se puede utilizar suero o plasma. Nosotros utilizamos suero. Y esta debe ser una muestra que se debe extraer en ayunas de 8 horas y es porque los ácidos biliares aumentan en un estado postprandial. El método es enzimático colorimétrico y vamos a estar detectando los ácidos biliares totales de esa paciente. Lo que ocurre dentro del equipo es la siguiente la reacción que les muestro. Los ácidos biliares totales van a pasar a ácidos biliares oxidados. Esto por el pasaje de un NAD oxidado a un NAD reducido. Entonces, esa tasa de producción del NAD reducido es lo que me va a ser proporcional a la concentración de los ácidos biliares que va a tener mi muestra. Bueno, esto es algo que aparece inclusive en los informes en el Ferrando, que se va a clasificar a estas pacientes, a las gestantes, según niveles de riesgo, en aquellas que tienen sospecha de colestasis gravídica. Vamos a clasificar en alto riesgo en las que tienen ácidos biliares mayor a 39 milimol litro y o unas transaminasas GOT y GPT elevadas, al doble o más de su valor de corte. En mediano riesgo, en aquellas que tienen ácidos biliares de 20 a 30 milimol por litro y o unas transaminasas GOT y GTP elevadas, menor al doble o más del valor de corte.
Y vamos a tener las de bajo riesgo, aquellas que tienen ácidos biliares menor a 20 milimol por litro y transaminasas normales. O pueden ser ácidos biliares menor a 10 y transaminasas normalizadas, pero que están normales por el tratamiento. Debemos tener en cuenta que esta clasificación es muy importante porque también dependiendo de ello va a ser los controles que van a tener estos pacientes, va a ser también de ello va a depender la actitud que tome el médico frente a estas pacientes. No es lo mismo estar frente a una paciente de bajo riesgo que otra de alto riesgo que muchas veces ya deciden la internación. Entonces, les voy a contar qué tan frecuente es el pedido de ácidos biliares en el perrando. Como les dije, es la hepatopatía más frecuente de las embarazadas, pero muchas veces no sabemos en el lugar en que trabajamos qué tanto nos piden. Estos son datos que tomé de la Estadística General de Estudios del Hospital Perrando y son los datos solamente del mes de mayo de este año. Los pedidos de ácidos biliares en ambulatorios fueron 5 y de internados 20, teniendo un total de 25 pedidos de ácidos biliares. Los que se realizó fueron 5 en ambulatorios y 19 en internados, haciendo un total de 24. Vemos que hay uno de los internados que no se le realizó la determinación de los ácidos biliares y eso puede ser porque no haya tenido una clínica compatible, porque no estaba embarazada. Habría que ver de qué paciente se trataba y esto lo hacemos mediante una revisión de historia clínica digital del hospital. Se guarda este reactivo principalmente para las mujeres embarazadas que vemos que el feto tiene un gran riesgo. En cuanto al tratamiento, el objetivo principal de este es reducir los síntomas molestos de la madre, pero lo más importante es reducir el riesgo de morbimortalidad perinatal y tratar de finalizar con éxito la gestación. Como les conté y les remarqué hoy en el cuadro cuando hablábamos de la fisiopatología, es uno de los objetivos del tratamiento poder terminar esa gestación, porque ya vimos las grandes morbimortalidades que tiene para el feto. Según la bibliografía que pude consultar, se fueron cambiando mucho los tratamientos que se fueron utilizando. Se utilizó antihistamínicos y benzodiazepina, pero vieron que había un escaso alivio sintomático y no mejoraban las alteraciones bioquímicas y tampoco mejoraba el pronóstico del feto. Se utilizó fenobarbital en bajas dosis, que tampoco, o sea, mejoraba la sintomatología del 50% de las pacientes, pero nada mejoraba tampoco el pronóstico del feto. También se utilizó, por ejemplo, la Dexa con iguales resultados. Lo que se utiliza es el ácido ursodesoxicólico, que es lo que ya les nombré al comienzo del Ateneo. Este es muy eficaz para mejorar la concentración de los ácidos biliares y también mejora todas las pruebas bioquímicas. ¿Cómo actúa? Este ácido va a lograr una protección contra los efectos hepatotóxicos de los ácidos, reemplazando el ácido litocólico. Además, disminuye la absorción del ácido cólico y quenodesoxicólico. Todos los ácidos biliares que llegan a nivel intestinal van a tener una reabsorción del 95% y un 5% se vuelve a resintetizar. Bueno, lo que hace este ácido es disminuir esa absorción y también incrementa el flujo biliar. Con estas tres cosas lo que hace es logra disminuir la concentración de ácidos biliares. En cuanto al tratamiento, lo que leí que se hace es, se le da el ácido, ursodesoxicólico y se hace un control de laboratorio. Si los parámetros no mejoran, se aumenta la dosis. Si nuevamente no se ve mejoría, se hace una punción para extraer el líquido amniótico y ver esa coloración verdosa o no. Y luego, si no, ya se programa el parto. Me acerqué a una residente
de tocogineco y le pregunté cómo lo hacían en el perrando. Me dijo que trabajaban de esa manera, a excepción de la punción que no la hacían, pero sí depende si aumentan o no la dosis de los valores que le arroja el laboratorio. Tampoco tienen ningún delta estimado, simplemente si bajan los ácidos biliares es que el tratamiento está funcionando. Bueno, en cuanto al puerperio, no se recomienda un laboratorio inmediato porque las alteraciones que vemos en su hepatograma pueden persistir, inclusive si llegó con ácidos biliares muy altos también. Pero más o menos dentro del mes eso se tendría que volver a los parámetros normales y ahí sí se tendría que comprobar la normalización de estos parámetros. Y si existe un empeoramiento o una persistencia de ya sea de el, el hepatograma alterado o de los ácidos biliares, se tiene que hacer un seguimiento, mucho más por lo que les conté del estudio retrospectivo que se hizo. Estas pacientes que hacen colestasis gravídicas tienen mayor riesgo de tener algún problema hepático o de las vías biliares, por lo tanto este seguimiento se debe hacer en las pacientes. Y en cuanto al puerperio, la lactancia tampoco está contraindicada. Bueno, ahora les voy a toda la teoría que les conté, lo voy a aplicar a un caso clínico. Esta es una paciente que tiene 19 años que concurre al servicio de tocogineco, a la guardia, y tiene 31 semanas y 4 días de embarazo. Estos son los resultados del laboratorio, en donde ingresa el día 27. El motivo de la consulta es la gestación de 31 semanas y 4 días y colestasis. Se le hace el laboratorio y vemos que las enzimas GOD y GPT se encuentran súper elevadas. La FAL les comenté que no se le realiza a las embarazadas y tiene una bili total elevada a predominio de la directa y unos ácidos biliares elevados. Entonces, a esta paciente se le indica el tratamiento con el ácido úrsolo desoxicólico y se le da un turno para el día 3. El día 10 vuelve a la consulta y fíjense la estadificación de colestasis de alto riesgo. Esta clasificación lo hace el médico debido a los ácidos biliares del laboratorio anterior que arrojó un valor de 84. Entonces, se le hace ese día al laboratorio, la GOT y GPT bajan, están en valores normales, y vemos que los ácidos biliares también tuvieron una gran disminución, es decir, la paciente estaba respondiendo al tratamiento. Y sigue con el mismo tratamiento y se le da de control el día 17. Entonces, el día 17 concurre con un motivo de consulta de una gestación de 33 semanas y de 6 días. Y ya con una colestasis de moderado riesgo. Acá vemos que cambió desde el día 10 al día 17 de una colestasis de alto riesgo a una colestasis de moderado riesgo. El de moderado riesgo por los ácidos biliares de 21 que habían dado. Esta forma en que el médico la va clasificando dependiendo de los resultados del laboratorio, según pude leer, es la forma en que se tiene que hacer. Cada vez que el laboratorio entrega un resultado, se tendría que hacer la reevaluación de la paciente a ver en qué riesgo está. Entonces, el día 17, el laboratorio arroja los valores de GOT y GPT más elevados que el día 10 y vemos que los ácidos biliares aumentaron. Y es un aumento bastante pronunciado, de 21 a 102. Y esto es porque suspendió la medicación por no poder comprar el medicamento. Entonces acá vemos que el tratamiento con el ácido úrsolo desoxicólico funciona, e inclusive en mi consulta con la residente me dijo que la mayoría de las pacientes responden muy bien, y lo vemos nosotros desde el laboratorio, y vemos que cuando suspende la toma, rápidamente los ácidos biliares vuelven a aumentar.
Entonces, se le da el control el día 24. Esta paciente vuelve el día 24, pero ya con pérdida de líquidos por los genitales externos. Y entonces ahí ya no se le hace la determinación de los ácidos biliares porque eh, ya eh, la mandan a parto, o sea, tiene su bebé. Lo que pude ver, según los casos que tuvimos en el tiempo que yo estuve rotando hasta ahora en química, luego a estas pacientes no se le hace el seguimiento eh, de si disminuyó los valores, ni tampoco a lo largo de los años, si es que hubo o no algún tipo de problema hepático. Y bueno, como conclusiones entonces, esta colestasis es una enfermedad multifactorial, como vimos, en la que existen o confluyen tanto factores genéticos, factores hormonales y factores ambientales, que se presenta con una alta frecuencia. Lo vimos que al cabo de un mes en el Fernando tenemos una cantidad de 25 determinaciones, eh, que el prurito es el principal signo clínico. Muchas veces las pacientes van a consultar simplemente por esto, y que el laboratorio tiene un gran papel, no solo en el diagnóstico, con la determinación de los ácidos biliares y todas las enzimas hepáticas, sino también en el seguimiento del tratamiento. En función de eso deciden, digamos, la actitud médica de si aumentan la dosis o continúan, y también en la reclasificación de la paciente según el riesgo. Esto sí o sí hay que hacerlo, cada vez que se entrega a un laboratorio hay que volver a reclasificar. Y si el pronóstico fetal mejora, si se realiza un diagnóstico temprano y un manejo adecuado. Y ahí está la importancia de ese diagnóstico de forma rápida y el manejo en cuanto, o sea, farmacológicamente y el control. Esta es la bibliografía que consulté y muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda o quiere acotar algo. Bueno, queda finalizado el Ateneo, si no tienen más dudas. Queda grabado en el canal de la Resi. Muchas gracias a todos por conectarse.